Yo creo que ya es sabido y conocido de todos nosotros que vamos hacia un nuevo orden mundial. Van a cambiar muchas cosas, están cambiando muchas cosas y a pasos acelerados. Yo ya veo, todo el sistema bancario ya está cambiando y está todo reorganizándose, pues para llevar a cabo un poquito todo el desarrollo de este nuevo orden mundial, dentro del marco social, la enseñanza. Va a cambiar todo, hermanos. Todo esto corresponde a ese cambio que, unas fuerzas superiores. Cuando digo fuerzas superiores, no digo fuerzas humanas, porque esto corresponde pues a un ámbito del lado oscuro, del príncipe de las tinieblas, del padre de la mentira. Todo esto corresponde pues a abrir camino, hacer camino al hijo de perdición, al hijo de maldad, al anticristo. La iglesia tenemos que estar bien apercibidos y así como en el Antiguo Testamento se resalta de una manera hermosa y puntual que los hijos de Isaac eran entendidos en los tiempos. Qué bueno que usted y yo, a través de la conexión directa con el Espíritu Santo de Dios, podamos también estar siendo entendidos en el tiempo. Que no nos pille desapercibidos, que no nos pille ahí pues ignorantes de lo que se está pasando, de lo que se está moviendo. Y es necesario de que cada uno de nosotros pues podamos sentir la necesidad al mismo tiempo de la responsabilidad como hijos de Dios de estar bien enchufados, estar bien conectados con el movimiento del reino de Dios para poder apercibir y poder discernir los tiempos que estamos viviendo y lo que se está preparando y lo que ya está sucediendo. Que no nos pille la inopia, que no estemos ignorantes, que no estemos ahí pensando tanto en lo nuestro, que se nos está escapando pues todo lo importante que se está moviendo en este movimiento mundial. Bueno, yo quiero hablaros en esta mañana de la necesidad de aprovechar bien el tiempo y quiero que me acompañen al libro de los Efesios, la carta del apóstol Pablo, capítulo 5. Vamos a estar leyendo unos versículos para introducirnos en el tema en esta mañana y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él tome el control y la dirección de todo lo que se vaya a decir y todo aquello que vamos a estar recibiendo cada uno de nosotros. El versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Si nos paramos a meditar y a considerar, la gente, entendiendo la importancia del tiempo, se ha llegado a decir que el tiempo es oro. Claro, pero siempre en el enfoque materialista, humano, de los intereses humanos, y por eso se llega a esa reflexión de que el tiempo es oro, es valioso. En otras palabras, el tiempo es valioso. Obviamente, cada cristiano, cada hijo de Dios, entendiendo los movimientos del tiempo, las dispensaciones, los cumplimientos proféticos y todo como se ha venido moviendo hasta el día de hoy,
Si alguien tendría que estar sumamente interesado en el tiempo y en el aprovechamiento del tiempo, esa tendría que ser la iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios, los redimidos por la sangre del Cordero, puesto que somos los que estamos más a la vanguardia de lo que va a acontecer, de lo que va a pasar en el cumplimiento de los tiempos. Hay dos cosas sumamente importantes en que cada hijo de Dios tiene que ser conscientes que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Primero, aprovechar bien el tiempo de una manera personal para nuestra firmeza y nuestra estabilidad espiritual. No podemos dormirnos en los laureles y no podemos estar haciendo las cosas de cualquier manera. Mirar pues con diligencia, con agilidad, con prontitud, con sabiduría, cómo andáis, no como necios, sino como sabios. La palabra de Dios nos enseña, y el enfoque que el apóstol Pablo da en esto es sobre el cuidado que tenemos que tener sobre nuestras vidas espirituales. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. En otras palabras, no os embriaguéis con las cosas de este mundo. No os embotéis con el materialismo de este mundo. No estéis siendo esclavos de las cosas materiales de este mundo. Dice, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. El enfoque es claro, el enfoque está bien definido, bien específico, y habla de estar cantando y alabando himnos espirituales entre nosotros y llenando nuestras vidas y dejando que el Espíritu Santo nos ministre. Esta es la parte interesante. Después, otra parte sumamente importante, y diríamos que, pues bueno, es la más importante, es que usted y yo aprovechemos bien el tiempo para poder cumplir y hacer la voluntad de Dios en cuanto a la misión que Dios ha dado a su iglesia, porque Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo nos hemos desarrollado? ¿Cómo hemos llevado a cabo pues el poder expandir el evangelio del reino? Si hay alguien que realmente merece toda nuestra atención y es el modelo a seguir en cuanto a aprovechar el tiempo y hacer la voluntad del Padre, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que en esta mañana podamos dar un paseíto juntamente con el Señor y ver pues las riquezas de los días de nuestro Señor Jesucristo, los apasionantes días de Jesús, cómo Él aprovechaba el tiempo, tanto en el contexto de su edificación con el Padre, y como también en el cumplimiento de la misión que el Padre le había dado para que llevase a cabo aquí en este mundo. Muy bien, en Juan capítulo 9 hay dos versículos sumamente interesantes, el 4 y el 5. Palabras de nuestro Señor Jesús, y dice, me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué está queriendo decir nuestro Señor Jesús con esto? Él está diciendo, ahora tengo la oportunidad de llevar a cabo y realizar la obra que el Padre me ha encomendado. Porque llegará un momento que ya no podré. Mientras el día dure, ¿cómo están siendo tus días? ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo?
Podríamos decir que nuestro tiempo está siendo productivo, está siendo fructífero. Tenemos la satisfacción de sentir que estamos aprovechando bien nuestro tiempo, tanto en el enfoque de nuestra edificación espiritual como en el enfoque de llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado para la expansión del Evangelio del Reino. ¿Cómo está esta realidad tan importante en cada uno de nosotros? Entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesús, luz soy para el mundo. Y sabe una cosa, cuando Jesús se dirigió a sus discípulos, le dijo, vosotros sois luz del mundo, la luz del mundo. Soy la sal de la tierra y la luz del mundo. Nuestro maestro dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y la pregunta, pues, obviamente salta para que podamos preguntarnos, para reflexionar, para poder poner un poquito nuestra vida en estrecho y en la balanza de nuestra realidad. Si estoy aprovechando bien el tiempo, si estoy edificándome como hombre espiritual, como mujer espiritual, si estoy apasionado por hacer la obra de mi Padre Celestial, por ser parte de la misión de Dios en este tiempo. Dice, luz soy del mundo. Es tremendo. Jesús no desaprovechaba ni un solo instante. Te pones a mirar la palabra de Dios y a leer los evangelios y te das cuenta cómo Jesús aprovechaba el tiempo de una manera tan gloriosa, tan especial, tan sabia, tan inteligente, que a mí me hace pensar, me hace meditar, y yo digo, Señor, yo quiero aprender a aprovechar ese tiempo, a tener esa gracia para poder ser productivo, fructífero en todo momento. Fíjese, en Lucas, en el capítulo 13, verso 10 al 17, encontramos un momento sumamente especial. Era un día de reposo, el Sabbat. Los judíos, sin darse cuenta, se esclavizaron con el Sabbat. Y Jesús le tuvo que decir que el Sabbat, el día de reposo, se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Se habían esclavizado tanto que habían perdido el enfoque de aprovechar bien el tiempo en el día del Sabbat, en el día de reposo. Y estaban ahí haciendo cosas sumamente extrañas. Cuando fuimos a Israel también nos dimos cuenta, pues, que siguen con su ritualismo, con sus cosas. Allí nada funciona, ni los ascensores, ni nada, para que no toquen los botones, para que, bueno, unas cosas sumamente extrañas que entran dentro del ritualismo del Sabbat. Pero Jesús entra en una sinagoga en el día de reposo. Y Jesús le llama la atención una mujer encorvada, que dice la palabra que iba encorvada y que hacía 18 años que estaba en esta situación. Y además Jesús lo especifica, dice, un espíritu de enfermedad la tuvo ahí atada durante 18 años y en ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y la tocó, la bendijo, la sanó, la liberó, y esa mujer se enderezó enseguida. Y en vez de haber gozo, en vez de haber alegría, somos testigos de un tiempo especial. Somos testigos de un aprovechamiento glorioso en el tiempo. Un milagro, una persona esclavizada, enferma, ha sido liberada. Pues al
al que estaba ahí como encargado de la sinagoga, pues se ofendió y dijo: 6 días tenéis para venir y ser sanado. Entonces venir y Jesús dijo: hipócritas. Y a veces el no saber aprovechar bien los tiempos para que Dios se glorifique a través de nosotros nos mete dentro de ese territorio de la hipocresía. Esta hija de Abraham había sido atada por el demonio 18 años y ahora ha sido liberada. Y él dice: si vosotros, porque lo hacían, desatáis a vuestros caballos, a vuestros bueyes, a vuestros asnos para darle de beber en el día del Sabbat, ¿no era necesario darle libertad a esta hija de Abraham? ¡Qué tremendo! Y así lo hizo en más ocasiones. No le importó de que era un tiempo como muy reservado, como muy tradicionalista dentro del contexto hebreo, pero Jesús puso los matices necesarios para que se dieran cuenta que aún en el día de reposo se puede aprovechar bien el tiempo y ver la gloria de Dios. ¡Aleluya! Amén. Darse cuenta cómo son los días del Señor. Son intensos y productivos. Marcos capítulo 1, verso 35, dice en la palabra: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y esta palabra en varios evangelios de otra forma también nos enseña que Jesús tenía la costumbre de levantarse muy temprano cuando aún era oscuro, pero no desaprovechaba el tiempo. No se levantaba para escuchar las noticias, no se levantaba para tomarse un cafelito, no se levantaba, que no está mal todo esto, cuidado. Pero dice que se iba a un lugar desierto y allí oraba al Padre. Nuestro maestro, nuestro mayor ejemplo, está escrito en la palabra para que usted y yo podamos apercibirnos de la importancia de cada movimiento dentro del consumo de nuestro tiempo. ¿Sabe que el tiempo se va consumiendo segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, mes a mes, año a año? La pregunta es si mi tiempo está siendo productivo, fructífero, si estoy viviendo tiempos realmente fascinantes en la presencia de Dios. Estoy sintiendo ese movimiento espiritual glorioso, esa ministración poderosa de mi Dios, que me levanta, que me fortalece, que me unge, que me da gracia, que me da poder cada día, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos rodeados de cosas malas. Estamos rodeados de cosas que si usted no está bien apercibido, si usted no está bien afirmado en el Señor, posiblemente usted pueda ser golpeado por cosas que lo hagan tambalear, por cosas que incluso lo puedan tirar al suelo. Y cuán importante es, queridos hermanos, en esta mañana, de que usted aproveche bien el tiempo, así como Jesús tenía esa hermosa, yo no me atrevería a llamarle costumbre, sino necesidad de hablar con el Padre. Era como decir: contra más pronto me levanto, más pronto hablo con mi Padre. Contra más pronto me levanto, más pronto siento su presencia.
siento el aliento de su boca. Es como desear, como niños, la leche no adulterada. Desear lo bueno y buscarlo y levantarnos temprano. Pero no solamente se levantaba temprano, sino que también se acostaba muy tarde. Pero no viendo la televisión, ni estando enganchados a las redes sociales, ni estando ahí perdiendo el tiempo. Fíjese, Mateo 18:16, dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y si se da un paseo por los evangelios, usted va a encontrar varios lugares donde era ya muy tarde cuando la gente le buscaba y él los atendía. Cuando llegó la noche, él empezaba a echar fuera demonios y a sanar enfermos. Aprovechaba bien el tiempo. Cuando se aprovecha bien el tiempo, no solamente hay una manifestación de la gloria y el poder de Dios en beneficio de las personas necesitadas, sino que también hay la evidencia de un testimonio del poder de Dios en el cumplimiento de un tiempo. Si nuestros días son infructíferos, si nuestros días son apáticos, si nuestros días son secos, si nuestros días, pues la pregunta es, los que están a nuestro alrededor, ¿qué testimonio están recibiendo? No tiene nada que ver lo que es el transcurrir del tiempo en un creyente que está desconectado, seco, apático, que con otra persona del mundo. No tenemos nada que ofrecerle. No podemos llamar la atención a nadie si de nosotros no se manifiesta la gloria de Dios. Amén. Y de esta manera eran los días de Jesús, sumamente interesantes, sumamente apasionantes. Cuando a lo mejor usted y yo estamos pensando de que, y oyendo la voz de nuestro estómago de que nos está pidiendo comida y que es la hora de la comida y que ha llegado pues a Jesús, le ocurrían cosas muy extrañas. En Juan 4:4, cuando sus discípulos habían manifestado pues que tenían hambre y que había que buscar comida y que había que hacer algo, él va y les dice: me es necesario pasar por Samaria para tener ese hermoso encuentro con la mujer samaritana. Y todos sabemos lo que sucedió en ese encuentro. Era una mujer que estaba sacando agua de un pozo. Samaritana, judíos y samaritanos pues no se llevan bien ni se tratan entre sí, y mucho menos un hombre hebreo y una mujer samaritana, mucho menos todavía. Y Jesús pues se acerca a esa mujer y le habla, y esa mujer se queda sorprendida de que este judío le hable a ella. Y tienen esa conversación y él le dice: si tú bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y después pues le descubre la realidad de su vida y dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora no has tenido. Tú eres profeta, Señor. Bueno, una conversación sumamente interesante, sumamente profunda. Incluso hasta la mujer le pregunta: nuestros padres dicen que se debe de adorar en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén. ¿Dónde se debe de adorar? Una conversación sumamente enfocada en un terreno fructífero de vida y espiritualidad. Y Jesús dice: la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores no van a adorar en este monte, ni van a adorar en el templo, sino que van a adorar en espíritu y en verdad. Todo eso estaba transcurriendo, sucediendo en el tiempo
en que Jesús, Él mismo decía, ahora no es el momento de comer, me es necesario pasar por Samaria. Cuando los discípulos llegaron con la comida, maestro, come. En el verso 34 del capítulo 4 de Juan dice, Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa es mi comida. ¿Están conectados en esto o qué? ¿Están entendiendo cómo Jesús, cómo eran los días de Jesús? Mientras el día dure, yo no voy a perder el tiempo. Voy a hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Mi comida es que se haga la voluntad de mi Padre. Amén. Qué hermoso es poder reflexionar y pensar. Y después también preguntarnos cómo están siendo nuestros días, cómo están transcurriendo el tiempo, nuestro tiempo. ¿Sabe que cada uno tiene su tiempo personal y particular? Aquí todos tenemos un tiempo personal y particular. Y cada uno es responsable de su tiempo. Dios permitió que usted un día naciera, como también Dios sabe sus días sobre la tierra. Usted no lo sabe. Nadie sabe cuándo va a dejar de estar aquí consumiendo tiempo aquí. Nadie lo sabe de ustedes, pero Dios sí lo sabe. Y como Él lo sabe, Él nos dice, aprovecha bien el tiempo, hijo. Los días son malos. No te entretengas con boberías. No te entretengas con cosas vanas, con cosas absurdas. No te entretengas con cosas que no edifican. Tu tiempo tiene que ser bien aprovechado. Enfócate en tu vida de comunión, de intimidad con Dios. Fortalece esa comunión con Dios. Vive una realidad de comunión estrecha, real y verdadera con Dios. Que no sea de palabrería, que no sea de fantasía, que sea una realidad. Tu comunión estrecha, real, verdadera, profunda con Dios. Que no sea simplemente un ritualismo religioso. Los católicos se andan persignando por todos lados y soltando el rezo y tal. Y a veces pensamos que nosotros somos mejores y no somos mejores. Porque estamos también dentro de un ritualismo religioso, de otra forma, pero también dentro de un ritualismo religioso. Y a Dios no le podemos engañar. Dios está esperando que le busquemos con todo nuestro corazón, porque es la única manera de poder encontrarlo. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mateo 7:21 dice la palabra, no todo el que dice, oiga, quiera Dios, en este día donde se nos está recordando la importancia del tiempo que consumimos, podamos percatarnos y darnos cuenta que lo importante no es lo que decimos, sino lo que hacemos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículos sumamente conocidos. Y podríamos decir que es sencillo de entender. Pero créame que a veces me queda un poquito ahí como la duda si lo estamos entendiendo
o no lo estamos entendiendo. Porque tiene mucho que ver con realidades del día a día. Tiene mucho que ver con la palabrería o con la acción. Y eso es sumamente importante. Nuestro tiempo no va a ser fructífero y productivo porque lo estamos adornando con mucha palabrería. Incluso a veces hasta nos montamos nuestros propios proyectos. Los tenemos en la mente, los removemos en el corazón. Pero no se trata tampoco de nuestros propios proyectos. Se trata de la voluntad del Padre. Se trata de la voluntad de Dios. Que usted y yo tenemos que descubrir en este tiempo, en esta hora, en este instante. Para que podamos, como dice la palabra de Dios, dice, no os conforméis a este siglo. Romanos 12:2 dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Para que comprobéis, necesitamos. Porque ¿sabe una cosa? Cada cosa que está profetizada se va a cumplir en el tiempo. Jesús nos hizo reflexionar a través de la palabra. Él cuenta la parábola de 10 vírgenes. Para terminar, eso lo encontramos en Mateo 25:1 y empieza pues esa enseñanza. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todos sabemos de esta enseñanza, de esta parábola. La pregunta es, ¿qué importancia le estoy dando yo a esta enseñanza? Porque me está hablando de que viene un día en que yo tengo que estar preparado para recibir a mi amado, al esposo. Habla de 10 vírgenes, el título era idéntico. La condición de estas 10 mujeres era el mismo, 10 vírgenes. Lo único que varía, lo único que cambia según la palabra es que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Me hace pensar también de que hablar de 10 y partirlas por la mitad me hace pensar que como que el 50% estamos un poco en la inopia, estamos sin entender la importancia del cumplimiento de los tiempos, porque de venir el esposo vendrá. La pregunta es si estamos preparados para recibir al esposo. Esta palabra es muy significativa e importante porque se está adelantando en el tiempo para decirnos, hijos, estad preparados porque llegará el momento en que no vais a tener tiempo de arreglar a lo mejor vuestros errores. No vais a tener tiempo de arreglarlos. Entonces, ahora, reflexionar ahora. Ahora es el momento de pensar. Y realmente, pues, estoy afirmado, estoy tranquilo, tengo paz, seguridad. Si el amado viene ahora, si el esposo viene ahora, estoy listo, estoy lista
para irme con Él, porque esa es la enseñanza. Porque es una parte sumamente importante en el desarrollo de nuestra fe. La venida de nuestro Señor Jesucristo, el esposo, el amado. Entonces, ¿qué ocurre? Dice que las que eran prudentes tenían sus lámparas con aceite y tenían también la seguridad, la tranquilidad de que tenían la reserva, que tenían el suficiente aceite. Pero no así las insensatas. Siempre que ocurre algo, hermanos, quiero que medite conmigo esto. Cuando estamos cometiendo imprudencias, las cometemos de la siguiente manera. Que en el tiempo adecuado, puntual, debiéramos de hacer cosas. Hace poco tuvimos, la pastora y yo, pues ahí una charla. Bueno, era con la esposa de un matrimonio y él nos explicó y todo esto y tal, y nos explicó pues un poquito todos los desórdenes y todo era porque no habían aprendido a llevar un mantenimiento de las cosas. O sea, usted tiene un vehículo, un coche. Usted tiene que mirar los niveles del aceite, porque si su coche se queda sin aceite, incluso puede romper el motor. O sin agua. Y en todo tiene que haber un mantenimiento. El mantenimiento es una atención por las cosas, para que no se rompan, para que no se estropeen. Es un cuidado por las cosas. Yo siempre he ido detrás de mis hijos para decir, ¿han mirado el aceite del coche? ¿Han mirado esto? ¿Han mirado lo otro? Y tal. Bueno, enseñando lo importante. Porque ¿sabe una cosa? Después llegamos a la conclusión de que los problemas profundos, fuertes, choques entre el matrimonio vienen porque las cosas se rompen por falta de mantenimiento. Y ahí ya viene la queja, el reproche, que la culpa es tuya porque debiste. Entonces, hermano, cada cosita que yo tengo que atender hoy, cuidar hoy, y no lo hago y lo dejo para otro día, a lo mejor mañana es tarde, se me rompió. Y tengo que pagar la factura de una cosa rota que simplemente habiendo lubricado y cuidado en su momento, pues me hubiese evitado esto. Y así pasa con todas las cosas. No podemos dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer en el tiempo adecuado. ¿Me escucharon bien? En el tiempo adecuado. Mañana puede ser tarde. Las 5 vírgenes se echaron a dormir. Unas podían dormir cómodamente porque estaban preparadas, pero otras no estaban preparadas. Y cuando se oyó que el esposo venía, estas quisieron arreglar el problema a última hora y de una manera chapucera. Y acuérdese de que Jesús nos enseña de que no se pueden hacer remiendos. ¿Por qué no nos dais aceite para que? No. Somos prudentes, podemos ser incluso hasta medio buenas, pero no tontas. Ir a donde lo venden. Y mientras fueron, el esposo vino, se fueron las prudentes y estas se quedaron fuera, en las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Todo esto transcurre en el tiempo.
Jesús nos enseñó de una manera gloriosa, preciosa, puntual, cómo aprovechar bien el tiempo. Él estaba siempre dispuesto a bendecir y hacer aquellas cosas que realmente eran beneficio para las personas y testimonio para otras. Que todo esto nos haga pensar, nos haga reflexionar. Como he dicho al principio, vamos de cara a un nuevo orden mundial. Esto entra en otra dimensión, con otros enfoques. Veremos, no sé si lo veré yo o no lo veré, pero va a desaparecer el dinero físico. Todo va a ser a través de movimientos tecnológicos, transferencias, yo qué sé, un montón de historias. Nuestra sociedad nos están empujando a un cambio, aunque no lo deseemos ni lo queramos. Hay una fuerza ahí que está empujando. Y nosotros tenemos que en este tiempo estar bien apercibidos. ¿Para qué? Para que nadie te mueva de tu fe. Y que tú estés afirmado. Varón, como sacerdote de tu casa, hombre de Dios, afirmado y fortalecido en la verdad de Cristo, y no dejar que tu familia sea zarandeada ni removida por todas esas mentiras, para esos cambios que van a abrir el caminito al hijo de perdición. Algunos pensarán, ¿y qué podemos hacer? Tomar nuestra posición como iglesia y hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Póngase de pie, amada iglesia.